Buenas tardes. Esta tarde tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Alberto Pardo Hernández, que es el subdirector general de calidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de calidad asistencial, por tanto, y que va a presentarnos una iniciativa que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, que pensamos que os va a interesar mucho y que llamamos el Observatorio de Resultados. Los que trabajamos en Madrid tenemos la suerte de tener acceso a ella, pero los que no, pues vais a ver, os vamos a dar mucha envidia. El doctor Pardo, desde que yo le conozco, lleva siendo subdirector de calidad en la consejería, aunque ha pasado por diferentes nombres, por eso no me acuerdo ahora mismo del nombre. En general de calidad. Y es una suerte para nosotros que haya accedido a venir aquí, porque esta iniciativa, que solo se está llevando a cabo en 2 comunidades autónomas en este momento, en Cataluña y en Madrid, y de forma parcial en Andalucía, pues es algo que en la línea de transparencia y de rendición de cuentas, pues se terminará implantando en el resto de comunidades autónomas y a nivel europeo en poco tiempo. Entonces, con todas sus limitaciones, porque las tiene y seguro que él nos las comenta, lo tenemos en primicia, y lo que quiero es darle las gracias y preguntad lo que queráis, porque verdaderamente es muy interesante. Muchas gracias por venir. Pues nada, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo en primer lugar quiero agradecerle a la universidad y a Susana Lorenzo el que me hayan invitado a poder estar esta tarde con todos vosotros, si me permitís que os tutee, para contaros cuál es la experiencia del Observatorio de Resultados. Este es un máster de gestión, y en ese sentido yo he titulado a la conferencia el Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud, una herramienta de gestión. Es decir, como decía Susana, ¿es solo una herramienta de transparencia o nos sirve también para la gestión? Bien, en ese sentido quería comenzar contándoos en qué escenario partimos. Cuando nosotros nos planteábamos hace aproximadamente 5 o 6 años el poner en marcha una herramienta de ese tipo, nos encontramos ante una situación que puede ser común en muchas organizaciones, en muchas comunidades autónomas o en muchos países, ¿no? En primer lugar, teníamos una necesidad de información. Todos nuestros ciudadanos, no solamente los pacientes o los usuarios, sino los ciudadanos en general, quieren tener información de un servicio público que es esencial, como es el de la sanidad. En segundo lugar, además de tener esa necesidad, teníamos que responder a obligaciones normativas. En la Comunidad de Madrid, desde hace años, tenemos libertad de elección a través de una ley, y para poder ejercer la libertad de elección hace falta información, porque si no es muy difícil elegir si no sabes qué estás eligiendo. En tercer lugar, y derivado de los otros dos, necesitábamos dar información no solo en general del servicio madrileño, sino necesitábamos dar información de todos los hospitales y de todos los centros de salud. Y por último, todo esto que estoy contando necesitaba ser dinámico y adaptarse a los cambios, porque evidentemente lo que tenemos dentro de 2 años o de 3 años no va a ser exactamente igual a lo que tenemos hoy. Con ese planteamiento que estoy comentando, nosotros hicimos el siguiente enfoque de la situación. Por un lado, necesitamos transparencia, es decir, en el caso de la transparencia, necesitamos que los ciudadanos tuvieran información de lo que tenemos. Y entonces, en esa transparencia teníamos que dar información, pero por otro lado, como yo les decía, teníamos que responder a normativas. Una normativa muy importante es la normativa de asistencia sanitaria transfronteriza, en la cual, en su artículo 8, como pueden ver en la imagen, se dice que los proveedores sanitarios tenemos que dar información a cualquier ciudadano europeo que quiere venir a España de los indicadores de calidad y también de la actividad de nuestros centros. Por tanto, teníamos por un lado una obligación normativa de nuestra ley de libre elección y también de la asistencia sanitaria transfronteriza. Con ese enfoque de asistencia sanitaria transfronteriza, también necesitábamos ver qué es lo que podemos ofrecer a los ciudadanos. Entonces, entre lo que podemos ofrecer a los ciudadanos es resultados de ¿qué? Pues resultados de 2 grandes cosas. Por un lado, de cuál es el estado de salud de nuestra población, lo que se suelen llamar indicadores poblacionales, cuál es la mortalidad del cáncer de mama en los últimos 20 años, cuál es la esperanza de vida de la población de Madrid, y eso es lo que llamábamos estado de salud de la población. Y por otro lado, resultados de atención primaria y hospitales. Con este enfoque global, nosotros planteábamos el hacer un observatorio. ¿Pero qué es un observatorio? Yo siempre digo que cuando tú quieres hablar de algo, cuando tienes que dar una definición, lo mejor es irte al diccionario.
Entonces, ¿qué dice el diccionario de la palabra observatorio? Pues como ven ahí, es un lugar para hacer observaciones. Luego el observatorio tenía que ser un sitio donde la ciudadanía, donde los ciudadanos, donde los pacientes o los usuarios pudieran ver esos resultados o bien ese estado de salud de la población. Con ese enfoque creamos el observatorio de resultados. Si se fijan, yo les había traído en la transparencia, si consigo abrirla, me está dando un poco de problema. A ver. Bueno, el ratón, ahora. Si se fijan en la pantalla, la palabra observatorio tiene que observar. Y aquí les he traído dos imágenes de dos observatorios, uno de seguridad del paciente de Madrid y otro de Asturias, y como ven el símbolo que tienen los dos es un ojo. Luego, esa primera idea que les quiero poner encima de la mesa es que el observatorio es un sitio donde podemos observar cosas. Bien, ¿cuál es entonces, ya visto que el observatorio es un sitio donde podemos observar cosas, qué cosas podemos observar? ¿Cuáles son los objetivos que ese observatorio tiene? En primer lugar, y como he repetido varias veces ya, la transparencia. Es decir, nosotros tenemos una obligación como administraciones públicas de ser transparente en lo que hacemos y ese sería nuestro primer objetivo. En segundo lugar, cumplir la normativa, libre elección y asistencia sanitaria transfronteriza. Pero hay dos elementos más que a mí me parecen muy importantes y en los que al final centraré mi charla, que es la utilidad que tiene para un gestor, el observatorio, y la utilidad que tiene para mejorar la calidad asistencial. Bien, con este enfoque, ¿cuál ha sido nuestra metodología de trabajo? ¿Cómo hemos desarrollado nosotros este observatorio? Bien, lo primero que hicimos, como hace todo el mundo, es ver las experiencias nacionales e internacionales. A nivel nacional, como ha comentado Susana, no hay muchas experiencias. Una experiencia que además tengo que decir que es anterior a la nuestra es la de Central de Resultados de Cataluña, que si ustedes la revisan, también la pueden ver en la web, tiene un planteamiento similar. Y fuera de España hay algunas como el Choose and Book inglés y la comparación de hospitales americano. Pero tampoco encuentran un gran número de experiencias. Nosotros lo que hicimos con esa primera revisión bibliográfica de las experiencias que teníamos encima de la mesa fue crear un grupo de trabajo. ¿Y quién formaba parte del grupo de trabajo? Pues formaba parte del grupo de trabajo todas las unidades directivas que tenían algún indicador que íbamos a presentar en el observatorio. Además, creamos grupos específicos. Por ejemplo, si queríamos hablar de enfermería, pues creamos un grupo de indicadores de enfermería. Y además, para darle coherencia y tener una asesoría y una evaluación externa, se creó un consejo asesor de indicadores del observatorio, lo que hemos llamado la comisión asesora, que está formado por representantes de sociedades científicas y que al ser externo a la organización se reguló mediante una orden, primero un decreto y luego una orden del año 2013. Una vez que con toda esa organización, el grupo de trabajo, los grupos asesores por especialidades y la comisión asesora elaboraron el observatorio, los datos se pasan a los centros para que los puedan revisar y una vez que los han revisado ya son publicados para que los puedan ver los ciudadanos, los profesionales o cualquier gestor interesado en la materia. Ese es el enfoque de acceso que tiene el observatorio. ¿Qué es lo que tiene el observatorio? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué está dentro? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, como ya les decía, nuestro enfoque es hacia dos extremos. Por un lado, indicadores de estado de salud de la población, en donde hay más de 150 indicadores, y por otro lado, resultados. Resultados de dos niveles. Por un lado, resultados de atención primaria y por otro lado, resultados de atención hospitalaria. Eso es lo que tienen en la pantalla. Con este enfoque de atención primaria y atención especializada, atención hospitalaria, no nos gusta decir, y aprovecho para ponerlo encima de la mesa, atención especializada, porque en primaria también hay especialistas. Con lo cual nosotros a este grupo de indicadores le llamamos indicadores hospitalarios. Bien, con este enfoque de estas tres posibilidades, ¿qué incluimos ahí? ¿Todo lo que queremos? Bueno, por desgracia, muchas veces cuando tú decides hacer un observatorio y quieres meter indicadores, tienes que tener unos criterios de elaboración que sean de entrada claros y que determinen lo que vas a incluir. En primer lugar, evidentemente tienes que ver la validez o la relevancia, pero sobre todo a nosotros había dos criterios que nos parecían claves. Uno, el que tuviera interés para el ciudadano. Nuestro observatorio, como les he dicho desde el principio, está basado en la transparencia y, por tanto, lo que incluamos en el observatorio tiene un foco más en el ciudadano que en el profesional o gestor.
Y en segundo lugar, que eso que queremos introducir de interés para el ciudadano lo tengamos disponible y sea factible conseguir. Es decir, si yo el indicador lo puedo conseguir todos los años para todos los hospitales y lo puedo conseguir a través de una base de datos que tenga informatizada, lo podré utilizar. Si yo tengo que sacar una muestra de datos de unos cuantos hospitales, esos datos no los podré utilizar para todos los centros, ni todos los años, ni de la misma forma. Luego, también en segundo lugar, quiero ponerles encima de la mesa que hay dos elementos clave: indicadores orientados al ciudadano e indicadores factibles y disponibles. Y con ese enfoque, en realidad lo que nosotros conseguimos dar es facilitar los mejores datos disponibles al observatorio. Y además, damos los datos de un año, de 2 años. Bueno, como nuestro objetivo es que sea un observatorio donde se pueda observar, era muy difícil que pudiéramos dar datos de más de 3 años. Simplemente también por la propia maquetación que tienen los datos dentro de la Internet, dentro de la intranet corporativa y dentro de Internet. Y decidimos que cada año íbamos a dar datos de los 3 últimos años disponibles. Como luego les comentaré, tenemos varias versiones y ahora los últimos años que están disponibles son 2015, 2014 y 2013. Pero empezamos, esta es la 4ª versión, empezamos mucho antes. Bien, luego la idea que lo tenemos dividido en 3 grandes apartados: estado de salud de la población y resultados de primaria y hospitales, y por otro lado estamos dando indicadores factibles, disponibles y orientados al ciudadano. Hemos recorrido, la verdad es que es un camino amplio. Si lo ven en la pantalla, a finales de 2013 es cuando se decidió empezar a trabajar en el observatorio. Desde que empezamos a trabajar en el año 2013 y siguiendo ese camino enrevesado que pueden ver en su pantalla, hemos hecho, como les decía ya, 3 versiones. Contando la primera, esta última que acabamos de presentar es la 4ª. En cada una de las versiones hemos hecho lo mismo. Hemos reunido al grupo elaborador, hemos revisado las evidencias disponibles, les hemos puesto encima de la mesa una revisión de qué están haciendo en nuestro país y fuera de nuestro país, les hemos dicho a los elaboradores que revisen los indicadores que tenían, que propongan nuevos indicadores, siempre con el foco que hemos comentado. Y luego lo hemos pasado por la comisión asesora y por los centros. Y de esa manera, como les decía, hicimos una primera versión, que como ven ahí, la primera versión fue en abril de 2014 cuando se presentó, en sesión pública, y ahí, como ven, los datos que teníamos eran 2011, 12 y 13. Posteriormente, en ese mismo año, unos meses después, presentamos la segunda versión, ya presentando datos 2013. Luego, el año pasado, presentamos datos 2014 y este año hemos presentado datos 2015. Luego, cada año vamos presentando datos del año anterior y eso lo pueden ver en esta transparencia en la cual se ven las 4 evoluciones y los 4 informes. Bien, ¿qué elementos consideramos de interés dentro del observatorio? ¿Cómo podría yo simplificarles lo que tiene? La aplicación, el contenido del que ya les he venido hablando y los indicadores que están incluidos. Bien, en cuanto a la aplicación, como les decía, es una aplicación para observar, es una aplicación que intentamos que sea lo más amigable posible, es decir, que cuando tú entres en Internet sea bastante intuitivo el utilizarla, y en la pantalla lo que ven es la pantalla de entrada. Es una pantalla en la cual hay una pequeña explicación y tienen 3 entradas. Estado de salud de la población, pueden ir a primaria y pueden ir a hospitales. A partir de este momento, si ustedes entran en cada una de las 3, este logo que tienen se va manteniendo en todas, de tal manera que ustedes puedan saber en cada momento, en cada una de las 3 partes en la que se encuentran. Y pueden pasar con facilidad de una a otra parte. Bien, si nosotros entráramos en la primera de ellas, que es estado de salud de la población, como ven en la pantalla tiene el logo, tiene una explicación general, tienen la división de los indicadores a los que pueden entrar. Aquí a la derecha les he puesto un ejemplo de indicadores de salud con los resultados y diferentes banners desde los cuales pueden entrar a datos más ampliados, y además en la primera pantalla tienen un banner para entrar en un informe metodológico del observatorio donde pueden encontrar una explicación más amplia sobre la metodología del cálculo de cada uno de ellos, tienen el informe en PDF y también tienen un documento explicativo. Como este es un observatorio para ciudadanos, pacientes y usuarios, hemos hecho un pequeño díptico desde el cual pueden descargarlo para que vean la explicación de cómo se puede utilizar de manera muy sencilla. Si entran estas son las diferentes enfermedades que se pueden ver.
Si entran a primaria o hospitales, como ven en la pantalla, ven que primaria y hospitales, a diferencia de estado de salud de la población, tienen el mismo esquema de indicadores. Como ven, tiene 5 apartados, tiene un primer apartado de datos generales, tienen un segundo apartado de indicadores de efectividad y seguridad del paciente, un tercer apartado que tiene que ver con la eficiencia, un cuarto apartado que está centrado en el propio paciente y un quinto apartado que está centrado en investigación y docencia. Como ven, cada uno de los dos tiene su logo diferencial, una H en azul en hospitales, una casa queriendo significar el centro de salud en verde en primaria. En la parte de arriba pueden ustedes pasar de una parte del informe a otra, es decir, pueden pasar de hospitales a primaria o a estado de salud de la población, y en la parte de abajo tienen varios banners en donde pueden entrar al informe para ciudadano para saber cómo utilizarlo, pero también pueden entrar a los 3 informes anteriores, este es el cuarto, y algún apartado más que ahora les explicaré. Dentro de cada uno de estos 5 apartados hay muchos indicadores. En el caso de primaria tenemos alrededor de 50 y más de 60 en el caso de hospitales. Luego les pondré algún ejemplo. Y también les explicaré qué es lo que hay incluido dentro de cada uno de los indicadores. Bien, como les decía, en la parte de abajo de la pantalla de primaria y hospitales tienen 3 banners. Esos banners, como les decía, les permite ir a los informes anteriores, les permite ir a este díptico y le permite también descargar en Excel los datos de los 2 últimos años. Esta es una novedad que introdujimos en la versión anterior, en la tercera versión, y en esa versión se podían descargar solo los datos 2014. Este año ya se pueden descargar en Excel datos del 2014 y del 2015. De tal manera que todos los datos que están en el observatorio, ustedes se los pueden descargar y pueden hacer comparaciones, cambios, pueden utilizarlos como consideren oportunos para hacer investigaciones. Bien, este es el ejemplo de los informes en PDF del observatorio. Este es el díptico donde se explica cómo utilizarlo para ciudadanos y usuarios, y este es el formato en Excel donde, como ven, tiene diferentes posibilidades en columna, desde qué grupo de apartados, el indicador, qué centro es, el resultado y el resultado de la Comunidad de Madrid. Y esto, evidentemente, ustedes aquí podrían poner un hospital, La Paz, y tener todos los indicadores de La Paz, o tener todos los indicadores de un grupo de hospitales, o elegir hospitales, etcétera, lo cual da una gran versatilidad. Además, como les decía, el primer elemento es el contenido. El segundo elemento que queríamos hablar era los indicadores. Cuando nos planteamos elaborar el observatorio, una de la problemática que teníamos encima de la mesa es cómo presentamos los datos para que sean fácilmente entendibles. Nosotros teníamos claro que teníamos que dar 2 tipos de datos. Por un lado, datos de todo el Servicio Madrileño de Salud, los datos agregados, y por otro lado, los datos hospital a hospital o centro de salud a centro de salud. Y en ese sentido, nosotros damos 2 tipos de datos. Por un lado, datos del Servicio Madrileño de Salud, como les decía, y por otro lado, datos de cada uno de los centros hospitales. Y además, esos datos los solemos dar de 3 formas. Datos globales, datos generales, datos en tipo de relativos, en tipo de proporción, o datos ajustados. Los datos ajustados los damos en 11 indicadores, solo en el caso de hospitales y en aquellos indicadores que consideramos que es importante ajustar para que a la hora de entrar no puedas ver los datos de 2 hospitales y compares intuitivamente datos que no son comparables. Por ejemplo, en el caso de la mortalidad. Luego les pondré algún ejemplo. Espero que se pueda ver. Una vez que entras, lo que ves es lo que tienen en la pantalla. En la parte de la izquierda, en los indicadores que elijan, este por ejemplo es un indicador centrado en el paciente que tiene que ver con satisfacción global. En primaria y hospitales siempre es igual. Les recuerdo que cambiará el logo, cambiará la entrada de arriba, pero tendrán el nombre del indicador, una explicación general del indicador, una ficha del indicador, donde dice cómo se calcula, una pequeña explicación, y los datos de los 3 últimos años, los datos numéricos, y un gráfico de impacto. Aquí lo que intentamos es que simplemente viendo el gráfico te hagas una idea de qué ha pasado en los 3 últimos años. En este caso, como ven, son datos similares y datos muy elevados. Una vez que estás aquí, tú puedes querer saber de ese indicador qué datos tienen los hospitales. Pincharías en el banner y se te abriría la pantalla que está a la derecha. De tal manera que tienen ese mismo indicador para los 3 últimos años y aquí tienen la lista de todos los hospitales. Es muy fácil acceder. Si quieren acceder, en Google ponen Observatorio Resultados Servicio Madrileño Salud
y la primera entrada que tienen en Google es el Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud, con lo cual no hay ningún problema para poder entrar. Si entran en la página de la Consejería de Sanidad de Madrid o entran en la página de la Comunidad de Madrid, también lo pueden encontrar sin ninguna dificultad. El Observatorio de Resultados lo tenemos en banners específicos o bien dentro del área específica de sanidad. Con lo cual, entendemos que hemos conseguido en un grado importante la posibilidad de dar acceso a todos los ciudadanos a través de una herramienta que es Internet, que está accesible las 24 horas al día, los 365 días, con lo cual en cualquier momento puedes consultarlo, que intentamos que sea lo más navegable posible y lo más fácil y que incluya datos, como les decía, tanto a nivel global como a nivel de todos los centros. Cuando entramos en los datos, ¿en qué nos podemos fijar? Bueno, yo creo que tendríamos que ver, básicamente, por un lado podemos ver un dato concreto, que es lo que les he enseñado, o podemos ver evoluciones. En la pantalla tienen la evolución de los últimos 3 años de los datos generales de hospitales. Cuando tú entras a hospitales, pues podrías sacar una tabla como la que tienen, de tal manera que tú puedes saber, y aquí ya me estoy centrando más que en el ciudadano, en datos que pueden ser más útiles para la gestión. El número de ingresos, el porcentaje de ingresos urgentes, las urgencias, porcentaje de urgencias ingresadas, los partos, las consultas, las intervenciones, el TAC. Y estos son los datos del Servicio Madrileño de Salud. Pero si entran en el observatorio, además pueden ver cada uno de estos datos para cada uno de los hospitales que nosotros tenemos. Con lo cual, a nivel de gestión ya te da una primera idea de la actividad, no solo que haces tú, sino de lo que hacen hospitales similares. Y si no trabajas en el servicio madrileño, también tienes un punto de referencia para buscar hospitales similares al tuyo y tener datos con el cual al menos poder compararte. Además, nosotros, como les decía, esta es una herramienta dinámica. Cada año que hemos elaborado el observatorio y cada una de las 3 versiones, es decir, la primera y las 3 siguientes, hemos introducido nuevos indicadores. Cada año vamos intentando introducir indicadores que reflejen nuestra realidad y que sean útiles para el ciudadano. En la pantalla tienen indicadores que hemos incluido en la nueva versión que acabamos de presentar a primeros del mes pasado, del mes de mayo. Como ven aquí, tenemos indicadores tanto de satisfacción, por ejemplo, un indicador novedoso que está en todas las estrategias que tienen que ver con la experiencia del paciente es la satisfacción con el dolor. Bien, nosotros hemos metido como novedad un indicador con la satisfacción del dolor en primaria y en hospitales. Otro dato interesante es la enfermería, los datos de enfermería. Hemos incluido datos relacionados con las úlceras. Hemos incluido en hospitales el número de pacientes tratados por hepatitis C, que como saben también es una de las últimas actuaciones que quizá han impactado más y con seguridad sobre todo en nuestra eficiencia. Introducimos datos que tienen que ver con la espera o estamos trabajando con datos de determinantes de salud que no teníamos incluidos dentro del estado de salud de la población y que en las próximas semanas pondremos a disposición de los ciudadanos. Y además, como les decía, ponemos datos ajustados. ¿Cómo ajustamos los datos? Pues se hace un ajuste indirecto, de tal manera que se calcula la probabilidad, por ejemplo, en el caso de mortalidad, la probabilidad que tiene de morir un paciente en la Comunidad de Madrid, y esa probabilidad se le aplica a los casos que tiene cada uno de los centros. Con esa probabilidad sabemos el valor esperado que tiene ese centro que tener de mortalidad y así sabemos qué mortalidad tendría que tener y mediante una fórmula en la cual consideramos un límite inferior y un límite superior, sabiendo que la media de la Comunidad de Madrid es 1, ya que el valor esperado es 1, si los dos límites están por debajo del valor esperado, diremos que el resultado que tiene ese centro es mejor de lo que esperábamos, si los dos están por encima, peor de lo que esperábamos, y si el 1 está dentro del intervalo, sería un valor esperado. O sea, no podemos decir que el resultado que ha sido el centro sea diferente del esperado. Estos valores ajustados, como les decía, lo hacemos en 11 indicadores, que tenemos desde indicadores centinelas, por ejemplo, tenemos la sepsis posquirúrgica o el tromboembolismo posquirúrgico, pero también lo hacemos en indicadores, digamos, que se consideran, entre comillas, duros, como puede ser la mortalidad. Esto está dentro del apartado de efectividad y seguridad del paciente. Y bien, para ir terminando, el último aspecto de la conferencia lo quería centrar en la importancia que puede tener una herramienta como el Observatorio para la Gestión. Porque en el fondo los que trabajamos en sanidad, aparte de la transparencia,
tenemos un lema global que no se nos puede olvidar, y es que lo importante es mejorar. Todo esto lo hacemos para mejorar. En este sentido, cuando hablamos de indicadores, a mí siempre me gusta utilizar una imagen como la que tenemos en pantalla. En primer lugar, ¿qué es lo que quiero saber? Es verdad que en esto estamos en una herramienta en la cual ya nos da el indicador, pero cuando tú te planteas empezar enfocando qué es lo que quieres hacer, lo primero es saber qué es lo que quieres medir. A partir de ahí tienes lo que mides y, por último, estableces acciones de mejora. Porque, claro, ustedes me podrían decir, ¿y qué hacen ustedes con el observatorio? Si uno de sus hospitales, por ejemplo, tiene un resultado, digamos, mejorable, ¿hacen algo o simplemente lo publican? Y ahí está la parte que tiene que ver con la gestión. Nosotros, de forma anual, en los objetivos institucionales que todos los años les ponemos, tanto a atención primaria como a atención especializada, hay un indicador que está dedicado al observatorio de resultados. Como ven ahí, lleva el nombre de revisión del observatorio y ahí se piden varias cosas. Lo hemos centrado fundamentalmente la revisión en el apartado donde creemos que la mejora puede tener mayor impacto, que es el apartado de eficiencia y seguridad del paciente. Entonces, dentro del apartado de eficiencia y seguridad del paciente, donde, por ejemplo, aunque no se lo comentan en hospitales, pues hay datos que tienen que ver con la mortalidad, con las complicaciones, con la infección, con la sepsis, con las cesáreas inadecuadas, o con aspectos que tienen que ver, como les decía, con el amplio mundo de las complicaciones, pues el hospital, una vez que el observatorio se ha presentado, tiene que revisar con los profesionales implicados, pues por ejemplo, si es un indicador de infarto agudo, de mortalidad de infarto agudo de miocardio, con los cardiólogos o con los internistas o con los especialistas de la UCI que tratan estos problemas, revisar ese indicador y si tienen un resultado peor de lo esperado, lo que tienen que hacer es hacer una acción de mejora. Entonces, al hospital les pedimos que nos informe en un modelo de ficha que se le manda de cuál ha sido la revisión y luego cuál han sido los planes de mejora. Además, para que no haya dudas, desde los servicios centrales le mandamos la ficha diciendo concretamente qué indicador quieren revisar, para evitar que el hospital no revise algún indicador, pues porque no lo vea claro, le ayudamos a identificarlos. Esta es la ficha de la mejora y para que vean los resultados del año pasado, el resultado en relación a esta mejora es que, como ven, el 97% de los hospitales hicieron revisión del observatorio, revisión con la ficha y con el informe, y como ven, ese informe también lo hicieron 97% en el caso de la infección. En el caso de la infección es un indicador especial porque tenemos algunos hospitales que tienen indicadores que no podemos utilizar. Por eso verán que en un caso son 31 y en otro son 33. Bien, esta es la ficha de este año. En este año, además, hemos hecho, además de hacerle la revisión, pedimos que cada hospital nos diga quién es el responsable dentro del hospital del observatorio de resultados. Y también tienen una serie de actuaciones que están metidos en una ficha. Con lo cual, les volveremos a pedir este año, lo acabamos de presentar el día 10, estamos haciendo la ficha, se la mandaremos en los próximos días a los hospitales, también en el caso de primaria, y con eso veremos las acciones de mejora que nos remiten y a final de año les pediremos a los centros que han conseguido con esas acciones de mejora. Bien, este es el desarrollo, el enfoque, lo que queremos conseguir con el observatorio. Yo, para terminar, quería hacerles solo dos transparencias de reflexiones finales. Por un lado, algunas, como decía Susana, algunas utilidades, dificultades y posibilidades de mejora del observatorio. ¿Qué ventajas tenemos a nivel de gestión, a nivel de directivos? Ya hemos hablado mucho de las ventajas para los ciudadanos, pero a nivel de directivo, primero, permite conocerte y situarte. Es decir, tú puedes saber cómo estás si eres un hospital de los nuestros, cómo estás tú, cómo estabas hace años, cómo están los que están en tu entorno y situarte dentro del grupo de hospitales. Estimula a los profesionales. Una de las herramientas más positivas a la hora de hablar con un profesional es darle los datos de hospitales similares. Yo soy cirujano de formación. Entonces, si yo fuera jefe de servicio de un gran hospital y me dan la mortalidad o la infección del cáncer de colon, si a mí lo normal de un profesional es que te diga, bueno, sí, esa es la infección, pero es que yo no soy igual a los demás. Pero claro, si tú le das el resultado de un hospital similar al tuyo, ya estamos hablando entre los gestores y los profesionales un lenguaje que es adecuado. En tercer lugar, motiva la mejora, porque a partir de esta identificación puedes identificar áreas de mejora. Como decíamos, te hace una monitorización temporal, vas viendo cómo vas evolucionando en el tiempo. Y una cosa muy importante a nivel de gestión, y es que el observatorio promueve la mejora de los sistemas de información,
Pues estamos acostumbrados a que muchas veces, y lo hemos encontrado nosotros en el observatorio, hay hospitales que codifican datos, esos datos se mandan, y cuando tú lo metes en el observatorio ves que un hospital puede tener un dato, digamos que es muy diferente al resto de hospitales. Y te puedes plantear si ese dato es porque el observatorio está peor, perdón, porque el hospital está peor, o bien el hospital no es que está peor, pero ha codificado mal. Y si eso es así, por ejemplo, yo les pongo una circunstancia que este año hemos conseguido mejorar, que es introduciendo unos indicadores que son los POAS, que son identificar cuando ingresa un paciente las condiciones que tenía el ingreso. Y voy a intentar contárselo con un ejemplo. Yo les decía que tenemos un indicador que es la trombosis posquirúrgica, ¿no? Entonces, imagínense que un enfermo ingresa en un hospital para operarse de una hernia. Pero este enfermo tenía una trombosis venosa profunda. Cuando le hacemos la historia, ponemos trombosis venosa profunda. Le operamos de la hernia y cuando se va de alta, el paciente en el informe de alta aparece operado de hernia inguinal, trombosis venosa profunda. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros metemos estos datos, en el indicador agregado va a aparecer que este paciente ha tenido una trombosis venosa profunda siendo un paciente operado, cuando la trombosis la tenía antes. Utilizando los POAS, tú identificas qué situaciones tiene el paciente al ingreso y evitas que las puedes contabilizar al alta. Por tanto, este es un ejemplo de las mejoras que pueden servir a través de la utilización del observatorio en los sistemas de información. Dificultades, tienen muchas dificultades. Yo les he puesto, para no ser muy negativo, 3. La primera que hubo que vencer fue la resistencia al cambio. No ya la resistencia de los profesionales, sino también de los directivos o los políticos. En sanidad no estamos acostumbrados a publicar resultados de lo que hacemos. Por tanto, la primera vez que el observatorio fue publicado, la verdad que fue una decisión, entiéndanme, entre comillas, valiente, porque era la primera vez en nuestra comunidad que se publicaban datos. También los propios profesionales, todos tenemos resistencia a que publiquen nuestros datos. Segundo lugar, un elemento de dificultad es la segmentación. La segmentación y yo diría que la elección de indicadores. ¿Por qué? Como ya les he dicho, los indicadores están orientados al ciudadano y tienen que ser factibles y disponibles. Quiere decir que a mí a lo mejor me gustaría saber si es adecuado el antibiótico que le he puesto a los niños con una infección en urgencias. Pero para eso necesito hacer una auditoría, es un indicador muy segmentado, muy local y me dificulta mucho la consecución. Aunque el observatorio en conjunto tiene más de 270 indicadores, evidentemente si tú hablas con un profesional de mi especialidad, con un cirujano, seguro que te saca 15, 20, 50 indicadores que ahora mismo no tiene y que el observatorio no podrá tener. Nosotros decimos que los indicadores por servicio son útiles, pero habrá que hacerlos a nivel de la intranet, no a nivel global, por lo menos en una primera fase. Y luego el tiempo de actualización. Es verdad que nosotros ahora mismo estamos mucho mejor que antes, porque antes no dábamos ningún indicador y ahora los damos de forma anual. Yo estoy convencido que en el futuro los indicadores serán online. Si yo tengo datos mensualmente, se los facilitaré a los ciudadanos de forma mensual, no esperando un año. Con lo cual esta es una dificultad, un área de mejora para el futuro. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues con esto tenemos que hacer de forma constante rediseños. Volver a plantearnos cómo diseñamos el observatorio, volver a plantearnos cómo metemos los indicadores, volver a plantearnos cómo los presentamos a los ciudadanos, introducir mejoras, introducir cambios en la navegación, etc. Y por tanto, también incluir cambios en lo que es la mejora continua, tener nuevos objetivos, el poder ponérselo a los profesionales. Y ya, como última transparencia, un poco el resumen de cómo podemos conseguir esto, qué elementos me parecen a mí que han sido claves para poner en marcha el observatorio. En primer lugar, como les decía, esa resistencia al cambio, esa dificultad de ponerlo en marcha es, primero, el liderazgo institucional. Luego, el primer elemento importante es el liderazgo institucional. El segundo, el saber que el observatorio está hecho para aprender y mejorar desde el punto de vista de la gestión. Luego, no solo transparencia, sino a nosotros nos tiene que servir como una herramienta de aprendizaje y mejora. En tercer lugar, para que nos sirva para aprender y mejorar en las organizaciones, es muy importante incluirlo como objetivo institucional. El que nosotros lo incluyamos en los objetivos hace que los hospitales estén implicados a la hora de mejorar. Que tenga estructuras de apoyo, esos grupos de revisión, el que impliquemos al equipo directivo, el que haya un responsable del observatorio por centro, el que los profesionales responsables lo conozcan. Todo esto es muy importante a la hora de ese enfoque, el aprendizaje y la mejora.
En quinto lugar, que sea dinámico y revisable. Ya les he dicho que es fundamental. El observatorio no puede ser un elemento estático, ni siquiera si nosotros sacamos el observatorio dentro de 6 meses, seguramente algún indicador nuevo podríamos incluir o alguno cambiar o alguno modificar. Y en ese sentido, la última reflexión tiene que ver que el observatorio tiene que ser incremental y tiene que ser un desarrollo futuro. Yo estoy convencido que la publicación de los resultados de la asistencia sanitaria, de lo que hacemos los profesionales, es un camino sin retorno. Y no en muchos años, aunque ahora nos parezca muy difícil, seguramente vamos a tener accesibles ya no solo datos a nivel global, ya no solo datos a nivel de hospital, sino a nivel de servicio y a nivel profesional. Bien, esto es lo que les quería contar. Muchas gracias por la atención y ya quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, Alberto. Mientras van llegando las preguntas, que las verás en esa pantalla y contestamos verbalmente en la parte de la derecha de la pantalla. Esto vosotros no lo veis, pero me tenéis que creer. Aquí. Yo quería plantear algún comentario a la presentación que ha hecho. Ya ha comentado la utilidad para los centros, desde, por ejemplo, todos los que tenemos evaluaciones con modelos de gestión como el modelo FQM, necesitábamos, desde que desapareció el InSalud, no teníamos punto de comparación con otras comunidades autónomas. Y esto nos ha resuelto parte del problema, sobre todo por el tema de la unificación de los criterios, porque medimos las cosas exactamente igual. El esfuerzo por la transparencia está en boca de todos, profesionales incluidos, y desde luego, como yo trabajo aquí en Madrid, puedo hablar de la resistencia que ha habido en los centros y en los propios profesionales cuando decían van a estar los resultados. Pues los resultados están y no ha habido mucho lío con ello, alguna pregunta parlamentaria y poco más. Desde luego nos ha servido para unificar criterios y para plantear acciones de mejora en base a datos objetivos. Yo quería preguntarte si tenéis información de quién usa más el observatorio, si son las gerencias, los pacientes o los propios profesionales. Bueno, la verdad es que información exacta no tenemos. Nosotros medimos el observatorio todos los meses, sabemos las personas que entran y salvo el primer mes, cuando lo presentamos en el 2014, que tuvimos más de 60.000 entradas, ahora la media está aproximadamente en 10.000, ahora estamos en 12-14.000. Cada año se ha incrementado 2.000 al mes y sabemos dónde se entra más, en qué indicador se entra más. Pero lo que no sabemos, porque además es una herramienta que está en Internet, si el que entra es un profesional o el que entra es un ciudadano o un usuario. Nos lo podemos imaginar por el tipo de indicadores. Por ejemplo, pues hay un indicador que es la estancia media o el IEMA, que si vemos que lo que tiene muchas entradas, evidentemente pensamos que eso es un profesional. Pero, por ejemplo, en hospitales, pues entra de los indicadores donde más se entra, aparte de los datos generales, que es como una entrada muy global, está la mortalidad o la satisfacción global con la asistencia. Con lo cual creemos que cada vez más es una mezcla. Al principio eran más los profesionales y los gestores y ahora yo creo que cada vez más los ciudadanos. Tenemos un problema y es que pese a que intentamos darle publicidad, la primera vez que lo pusimos en marcha se hizo una rueda de prensa, con prensa nacional, se sacaron noticias, cada vez que lo actualizamos sacamos una noticia, se lo comunicamos a las asociaciones de pacientes, decimos a los hospitales ya primaria que se lo cuente a los profesionales. La verdad es que todavía hay muchos profesionales, ya no digo pacientes y ciudadanos, que no conocen el observatorio o que no han entrado, y yo creo que este es un camino lento pero seguro, en el sentido de que cada vez, ya digo que nuestra experiencia nos dice que son 2.000 más cada año, por mes al año, y cada vez más ciudadanos van a entrar y yo creo que se irá diferenciando más a los ciudadanos que a los profesionales. Ahora posiblemente, yo creo que todavía, y sin saberlo exactamente, mi opinión es que ahora mismo todavía entran más profesionales y gestores que ciudadanos. La segunda pregunta ya la ha contestado, porque le iba a preguntar sobre la repercusión en los medios de comunicación. No lo hemos preparado. No. Y lo que sí te quería preguntar es que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, existe una opción para los ciudadanos que según creo no está en el resto de comunidades autónomas, que es la libre elección. Un paciente puede elegir que le atiendan en cualquier hospital de la red del Servicio Madrileño de Salud. Entonces, lo que yo querría saber es si te parece, o por las consultas que tenéis, ¿vosotros pensáis que disponer de esta información online influye en la libre elección de los pacientes? Una pregunta también complicada. Vamos a ver, cuando yo trabajo en la Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, con lo cual dentro de la Dirección General donde yo estoy, pues se llevan áreas tan importantes como es
todo lo que tiene que ver con la atención al ciudadano, la humanización, la calidad. Y como dice Susana, he cambiado de nombre en las direcciones generales, aunque no de funciones. Y cuando se iba a poner en marcha la libre elección, se hizo un estudio en mi dirección general, no lo llevé yo directamente, pero sí en la dirección general, en donde se vio más o menos cuál era el porcentaje de pacientes que iban a hacer este cambio, que tengo que decir que se ha mantenido bastante en unas cifras que coinciden bastante con el estudio, 5, 7, 6%, 8%, y también se preguntaba, también preguntamos en alguna ocasión cuál era la razón del cambio. Y la verdad es que en general la razón del cambio no suele ser el resultado. Ya he dicho antes, cuando hablaba de la utilización por parte de los ciudadanos, que todavía es una herramienta poco conocida. Y mi respuesta va un poco en el mismo sentido. Yo creo que cada vez más los ciudadanos van a entrar a buscar indicadores que les sirvan. También es verdad que el observatorio, y lo he contado, en las dificultades también tiene un problema. Es decir, nosotros tenemos muchos indicadores, más de 250, pero claro, si tú te vas a operar de cataratas y buscas la infección de cataratas, pues no la vas a encontrar. Entonces es verdad que en el futuro, por eso yo digo que esto es un camino que no va a tener freno. Dentro de unos años, yo no sé si 5, 10, 15, pues seguramente cuando tú entres a una herramienta, que lo mismo ya no se llama observatorio, pero será algo similar, tú podrás entrar a ver la infección por cataratas, ya no solo del servicio, sino del cirujano que te va a operar. Y en ese sentido seguramente los ciudadanos entraremos más. Pero ahora mismo todavía es un área en la cual la propia cultura de nuestra población, nuestra cultura, la de nuestro país, pues tiene un camino que recorrer. Tenemos mucho que aprender de los anglosajones, me parece. Sí, bueno. El modelo, hay modelos australianos, os recomiendo que echéis un vistazo en las páginas que existen en Canadá, Australia y el Choose Book británico, y desde luego ahí están los datos de complicaciones por cirujanos sin ningún problema, y pone el nombre del médico y nadie se asusta, eligen con más información que aquí, pero yo creo que la iniciativa para romper el hielo en nuestro entorno es más que elogiable, por eso le hemos invitado a venir. ¿Para cuándo un observatorio en el Sistema Nacional de Salud? Pero lo que sí que me gustaría es que, mientras tanto, si alguno de los que está escuchando la presentación online quiere hacer alguna pregunta, porque yo es la última pregunta que tengo para él. Bueno, la verdad es que es una pregunta que casi no me corresponde a mí contestar, tendría que contestar el Ministerio. Yo trabajo en la Comunidad de Madrid y me cuesta responder. Yo creo que es una cuestión de no mucho tiempo. Es decir, yo creo, ya lo decía antes, que uno de los grandes cambios que va a haber en el futuro va a ser la publicación de resultados. Y esto es algo que, según hemos nosotros, empezó, ya digo, Cataluña con su central de resultados, nosotros con el Observatorio de Resultados, y yo creo que en poco tiempo vamos a tener más iniciativas. Y en el momento que tengamos estas iniciativas, pues lo lógico será que también a nivel ministerial tengamos, si no un observatorio a nivel ministerial o una central de resultados a nivel ministerial, seguramente tendremos por lo menos algunos indicadores globales parecidos. El Ministerio ya tiene indicadores que se puede entrar y comparar comunidades. Lo que pasa que es verdad que esos indicadores no son a nivel de centro, con lo cual puedes ver indicadores a nivel de comunidad, pero no de centro. Y es verdad que al ciudadano, a nosotros, a mí, como ciudadano, como usuario de la sanidad, pues me interesa más algo más específico. Mi centro, mi servicio, mi cirujano, mi médico, y eso es a lo que debemos tender. Creo que hay alguna pregunta, no veo desde aquí. No. ¿Son comentarios? Son comentarios, sí. Vale, pues si tenéis alguna pregunta, por favor, hacedla. No sé bueno, sí lo sé porque estoy colaborando en el observatorio, pero ¿qué incidencia te parece que va a tener la codificación con la CIE 10 en los resultados? Porque está dificultando mucho la codificación. Como sabéis, en este último año estamos migrando de la versión 9 de la Clasificación Internacional de Enfermedades a la Clasificación 10 de forma obligatoria en el Servicio Nacional de Salud, aunque hay 2 comunidades en rebeldía por el momento, y el trabajo de codificación de los resultados luego se traducirá en este tipo de herramientas. No sé qué trascendencia va a tener ello en el observatorio. Bueno, en el observatorio hay que decir que la trascendencia que tiene la codificación es en parte de los indicadores del observatorio, porque, por ejemplo, pues no afecta a los indicadores de primaria o los de estado de salud de la población, o no afecta a los indicadores de encuesta o a los indicadores que tenemos de investigación y docencia. Luego hay una parte
muy importante de indicadores que no se van a afectar. Pero sí es cierto que cuando hablamos de hospitales y hablamos de indicadores que tienen que ver con la mortalidad, con las complicaciones, pues todos esos van a ser afectados. Tenemos que revisarlo, tenemos previsto hacer antes de la próxima versión una reunión. Ahora la verdad yo creo que todavía es pronto para saberlo, pero es verdad que es un problema que tenemos encima de la mesa. Además tenemos otro problema que yo no he comentado y que es importante. Cuando nosotros hacemos indicadores ajustados, que yo les decía que son en 11 indicadores, que son mortalidad o complicaciones, nosotros, no se lo he comentado, pero aprovecho para decirlo, introducimos los datos de 2 años. Para evitar que haya mucha variabilidad en un año, los datos de los indicadores ajustados se hacen con 2 años. ¿Qué ocurre con esto? Pues que va a haber un momento en que vamos a tener datos de año CIE 9, CIE 10. Entonces, en ese momento tendremos que valorar si cambiamos el cálculo de 2 años a 1, si los mezclamos, y esa es una decisión que todavía tenemos pendiente, porque todavía, como dice Susana, estamos empezando a utilizar la CIE 10 y todavía no lo tenemos muy claro. Pero es verdad que ahora mismo tenemos encima de la mesa problemas relacionados con la CIE 10 que no tenemos, digamos, del todo enfocados, y que lo haremos en los próximos meses antes de la siguiente edición, que ya sería el año 2017, con datos 2016. Muy bien, pues si no hay ningún comentario, que parece que no tenemos ninguna pregunta, solamente agradeceros la asistencia, a Alberto la presentación y al Servicio Madrileño que comparta con nosotros esta conferencia. Y bueno, ya les invitaremos a que vengan a presentar alguna otra cosa, porque yo trabajo en Madrid y tenemos la suerte de tener acceso a ello. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos.